Seguimos con la segunda parte de este programa, todavía en este 24 de marzo del año 2025. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Y no se me malinterprete, yo realmente creo que jugó muy bien Raúl Jiménez, es su nombre. Pero no hay que confundir esto como un triunfo nacional, como que ya se acabaron los campos de exterminio, como que ya vivimos en un país de primer mundo. Es un triunfo deportivo, pertenece a la esfera deportiva, que es muy parecida a la de los espectáculos y entretenimiento, y hasta ahí. Qué bueno. Suman 4 detenidos por campo de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco. Ya son 4 personas que han sido detenidas relacionadas con el campo de exterminio. La Fiscalía de Jalisco informa que a esas se suman 10 que están bajo proceso de investigación por diversos delitos. Bueno, fueron detenidas desde el pasado 18 de septiembre de 2024. Eso es importante tenerlo en cuenta. 10. ¿Por qué? Porque agredieron a elementos de la Guardia Nacional cuando hacían un patrullaje. El sábado, las autoridades federales dieron cuenta del arresto de un individuo identificado con el nombre de José Gregorio, alias El Lastra, quien tenía ficha de búsqueda desde agosto del año 2020. Él también fue reclutado por esa organización criminal. Junto con él fue aprehendida una mujer de nombre Abril N., quien presuntamente realizaba las mismas funciones pero en el caso de mujeres. Ayer la Fiscalía de Jalisco informó de la captura del tercer sospechoso y además un exintegrante de la policía de Tala. Se trata de Gabriel N., el policía Gabriel N., a quien se le investiga por haber privado de la libertad y mantenido a un hombre en el rancho Izaguirre contra su voluntad, quien después fue liberado y testificó en su contra. Su arresto se concretó este sábado en el municipio de Acatic, según la autoridad estatal, y además la Fiscalía General de la República, que ya atrajo el caso, dio cuenta de la aprehensión de un hombre llamado José S., también ligado a la desaparición de personas. El sospechoso se ocultaba en Colima, pero fue detectado y aprehendido por coordinadores de autoridades estatales en apoyo del personal de la delegación de Jalisco. Desde la semana pasada, las autoridades federales están en el campo a cargo de este caso. Es un avance significativo porque yo confío en que estos policías, ex policías, tienen que declarar contra sus cómplices. Vamos a ver si el gobierno es capaz de ofrecerles algo, si es capaz de protegerlos, para que declaren en contra de los líderes criminales. Estas fueron las portadas. Calderón contra Carlos Slim tras muerte de Mourinho. 24 de marzo de 2025. Por Héctor Rosales. Una mentira insolente repetida por Carlos Slim es que todo va muy bien con el crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum, con los más de 212.000 asesinatos, más los 112.000 desaparecidos en México, y sus campos de exterminio y fosas clandestinas. Pero sus comentarios no eran así de favorables para Vicente Fox ni con Felipe Calderón, a quien impuso al policía narcotraficante Genaro García Luna, un mercenario de su mafia familiar. Los comentarios de Slim siempre eran negativos, como buscando destruir a los presidentes panistas, muestra de su lealtad a las mafias del PRI que le permitieron evadir impuestos y le regalaron Telmex. Así que desechen la justificación que Carlos Slim con todo gobierno se comportó igual de cortés, para quedar bien con todos los gobiernos. Este no fue el caso. Soy directo y me pregunto, si creemos en la denuncia de Rico Jiménez, ¿por qué asesinaría Carlos Slim al secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho, el 4 de noviembre de 2008? Tal como lo denunció Gabriela Rico Jiménez el 3 de agosto de 2009, entre acusaciones de asesinatos, abuso infantil y canibalismo contra el hijo de Carlos Slim,
alias el Charal, Carlos Slim Domit, al que dijo que comía carne humana, y que todo comenzó a mediados del 2001 en la Ciudad de México, cuando ella tendría 13 años. Mi teoría es que fue porque Mourinho podía ser presidente de México, y Mourinho abanderaba rivales empresariales a los que el satanista árabe invasor Carlos Slim no podría controlar. Ya en el pasado Carlos Slim ha manipulado México a través de criminales del PRI quienes ahora están en Morena. La basura panfletaria de López Obrador hasta le ponían a Mourinho que era parte de un supuesto cártel español, una difamación recurrente que decían probar con decir que había nacido en España, o que comía comida española, estupideces infantiles que quizá en una población analfabeta tenían algún efecto, porque hay una parte de México que sigue siendo minoría en gran medida de gente frustrada y fracasada como López Obrador, que recibe pensiones y becas y lo gastan en alcohol. Lo que escuchamos en la boca de López Obrador son las frustraciones de los árabes y judíos británicos invasores en México hablando contra España como el traidor a la patria Andrés Manuel López Obrador, o la judía Sheinbaum sin ningún ancestro mexicano, hija de una judía búlgara, una ratera que vive becada del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología inventándose que es científica o investigadora, lo mismo que María Naimaz Sheinbaum, que no podría ser presidente si no fuera porque Salinas de Gortari reformó en 1994 el artículo 82 de la Constitución mexicana. Slim optó por un degenerado de su secta satánica que se disfrazaba de catolicismo de plástico tipo Niña Barbie el masón, Enrique Peña Nieto, miembro del Opus Dei, los que le ayudaron a plagiar su tesis para ser licenciado en Derecho, y quien al igual que Sheinbaum se caracterizó por la imprudencia, lo corriente, cometiendo errores al hablar en cualquier momento producto de su impulsividad e ignorancia, apoyado por el Partido Verde como Sheinbaum, ligado a Arturo Montiel y Carlos Salinas de Gortari socios de Carlos Slim. Muy cercano Peña Nieto, primo del Alfredo del Mazo, al actor Gay Eduardo Verástegui, al cual conocen por la mafia de Antonio Berumen, creador de artistas, de los que hartan, quien tiene múltiples negocios con el Vaticano, sobre todo por esta idea de conectar con los católicos mexicanos a través de canciones tontas, cursilerías, y las ridículas de Televisa de presentar a sus estrellitas como fervientes católicos solo por estudiar en alguna institución corrupta y costosa de escuelas privadas como las escuelas falsamente llamadas católicas. El periodista Salvador García Soto le dedicó una columna a la posterior pelea de Calderón contra Slim en su medio plano informativo el 14 de febrero de 2009. Creo que fue el único cronista que no está bajo la influencia de la mafia de Carlos Slim en medios oficiales que yo conozca, al menos en este tema. Verán en este artículo y en mi experiencia lo que yo les puedo contar, que aunque un comunicador falle en muchas cosas, no conozco ninguno que no tenga algo bueno, alguna cosa digna de destacar, algún dato para integrarlo a este rompecabezas. El Charal, hijo de Slim, sí conocía a Mourinho y frecuentaba los mismos antros según la revista Quién con fecha del 6 de febrero de 2008 afirma que incluso frecuentaban la misma mesa en el antro Love, Amor en inglés, de la colonia Roma. Mourinho no estaba exento de los vicios o gustos de los ricos, le gustaba divertirse, pero no fumaba, nunca fumó, bebía moderadamente. Pero no era un criminal, ni mucho menos un tipo raro y sucio como Peña Nieto, al que incluso Televisa relacionaba con relaciones homosexuales, que dicen habría ocasionado problemas con su esposa Mónica Pretelini, quien murió en extrañas circunstancias. Quizá y determiné, y ahora corrijo, conclusiones muy aceleradas en un primer momento al pensar que era propaganda de Denis Merker a favor de Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces ya que Peña Nieto es socio de Andrés Manuel López Obrador. Por alguna razón, fue la periodista Denis Merker conductora de Atando Cabos en Radio Fórmula o su equipo de trabajo, quienes hicieron un reportaje para En Punto de Partida, presentar a un supuesto amante homosexual de Peña Nieto, de nombre Agustín Estrada Negrete, quien tuvo que huir a Estados Unidos amenazado de muerte por el gobernador del Estado de México y candidato a la presidencia de México, abanderado por Carlos Slim y Salinas de Gortari. Estrada fue atacado por dos sujetos en San Diego,
California, y el 28 de junio dijo que los denunciaría en Sydney, Washington. Merker, quien es militante gay y favorable al aborto, al menos sé que aborrece por alguna razón desconocida al expresidente Carlos Salinas de Gortari, socio de Carlos Slim. Al menos con esa mafia de maricones no se lleva bien. Volviendo a la vida casi perfecta de Juan Camilo Mourinho, según las exageraciones de la revista, quien dice también que su esposa, Marigeli, inscribió a sus hijos en colegios dirigidos por los Legionarios de Cristo, del pederasta padre Maciel al servicio de Carlos Slim, y el que aconsejaba al presidente Echeverría perseguir a los católicos y empresarios, ante el temor de una nueva guerra cristera. Hasta hace poco, el chico superpoderoso, Mourinho, se daba tiempo para dejar de vez en cuando a sus hijos en la escuela. Fin de cita. Me es claro que la redacción de la revista, quien buscaba en cierta forma criminalizar a Mourinho como un niño rico de 37 años, lo cual generaría coraje en la población más pobre y resentida de México, similar a lo que hizo Olga Bornat, una argentina limosnera que trabajaba para el criminal Andrés Manuel López Obrador. Su sueldo venía de drogas y asesinatos, una argentina metiéndose en cosas de México sin derecho ninguno, publicando libros contra Calderón, y que incluso llegó a decir que Calderón quería ser Mourinho porque era blanco de ojos azules, y tantas cosas que escribió la señora frustrada de su pervertida imaginación. Inventarse cosas no es periodismo. También aprovecho para decir que recomiendo que, salvo que sea una escuela privada de probada catolicidad, no recomiendo que nadie mande a sus hijos a escuelas como el ITAM, Ibero, la Panamericana, o la Universidad Anáhuac. Parece que es mejor estudiar en una escuela laica, porque los de estas sectas son peores y no son católicos, aunque se venden así. Cuando ocurre algo sexualmente horrible o algo criminal, lo único que hacen es callar, y tienen tantos contactos influyentes, estos cerdos pseudo-católicos, sus egresados, que les es más fácil silenciar cualquier cosa, además que cobran muy caro, y realmente no se justifican esos precios de colegiaturas para la educación tan mediocre que dan. Los rectores de la Ibero, por ejemplo, se entienden con criminales de Morena como el exministro Arturo Zaldívar. Por otro lado, Peña Nieto, o lo que sea la mafia del PRI masón, ahora Morena masón, también tenía porros en la UNAM y varias veces me intentaron agredir. Reflexionemos por qué pudieron los Slim asesinar a Mourinho. Además, ¿les sabría algo de sus sucios crímenes a los Slim? Trataré de indagar más, pero hasta ahora era simplemente para imponer a Peña Nieto, el peor presidente de México, después de Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Tan malo fue Peña Nieto que entregó México al socio criminal del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, Andrés Manuel López Obrador. El mismo Peña Nieto fue señalado de recibir dinero del cártel de Sinaloa por Reinaldo Zambada en el juicio del Chapo Guzmán. Ante las quejas de Calderón vino solo la basura política del PRI y PRD a defender a Carlos Salim. Su verdadero apellido es S. Salim, como aquel demonio cananeo hijo del demonio Aschera, que la Biblia cuenta que los judíos adoraron ofendiendo a Dios. Manlio Flavio Beltrones, político socio del narcotráfico, y amigo de López Obrador en el PRI, como Manuel Añorbe, cuya hija trabaja con la ministra corrupta Yasmín Esquivel Mossa. Beltrón es muy amigo del Ciro Gómez Leiva. Gamboa y la mafia de Jesús Zambrano del PRD, que también recibían dinero de los cárteles de la droga y apoyaron a López Obrador en sus campañas presidencial de 2006 y 2012, también defendían a Carlos Slim. Raro, siendo un partido de supuesta izquierda, supuestamente contrarios a la mafia del poder, contrario a los ricos, defendían a Slim contra un presidente panista que, al menos en su origen, su padre era católico, crítico del mismo fundador del PAN, que también se entendía con el PRI. También López Obrador, el mezquino narco político que ayudó a Slim en sus fraudes contra México como Fobaproa o vender la banca al extranjero, a bancos españoles del narco como Santander o Citi BlackRock, obviamente defendía a Slim. Fue Andrés Manuel López Obrador el que le regaló a Slim la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe, y también fue Andrés Manuel López Obrador quien violó los amparos y destruyó casas de personas pobres en 2004 para construir el segundo piso del periférico, obra de Carlos Slim, y tantas estafas y actos ilegales de Andrés Manuel López Obrador con Carlos Slim.
De acuerdo con el informe anual 2013 de ICA, en diciembre del año pasado se firmó una carta con Ideal para la venta de su participación del 30% en el segundo piso de Periférico, que corre de San Jerónimo a Muyuguarda, en el Distrito Federal. La constructora ICA, ligada a Televisa, vendió en marzo 2012 su participación en la autopista urbana sur a Ideal, empresa de Carlos Slim con quien construyó el proyecto, por $77 millones, alrededor de 945 millones de pesos. Así como el 10 y 20% de su participación en la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, por 38 millones. También fue gente de López Obrador, Marcelo Ebrard quienes dieron a Carlos Slim la construcción del tramo elevado de la línea 12 del metro, que mató a 26 personas, deja cientos de lesionados, y Morena no hizo nada contra Slim a pesar de que el nuevo peritaje dijo, errores de construcción, es decir, culpa de Slim. Finalmente Felipe Calderón, agredido por todos lados incluido el régimen genocida de Obama desde Estados Unidos, no hizo lo que debía, al menos dañar a Slim económicamente con todo el poder del Estado y además iniciarle carpetas por evasión fiscal, o lo que fuera como narcotráfico. Dañar al menos el valor de las acciones de sus empresas era hacerlo perder billones, fue una oportunidad que dejó pasar, por no saber. Calderón se limitó a decir que Slim era un fatalista, y que solo importaba quién hiciera algo bueno por México, no quién asustara más a los mexicanos. Pero en cierta forma entiendo por qué Calderón no hizo nada contra Slim, 2 secretarios de gobernación muertos, el narco cometiendo horrores, Obama enviándoles más armas, y además no tenía el poder para hacer reformas, su propio gabinete infiltrado de narcotraficantes y asesinos, el narcosistema estaba protegido desde Estados Unidos por Obama en todo su esplendor, el Estado masón mexicano no le respondería bien a Calderón, empezando por el secretario de Policía, Genaro García Luna, que obedecía únicamente a Slim y al cártel de Sinaloa. Ahora lo sabemos, pero en ese entonces no sabíamos bien hasta dónde llegaba tanta maldad y corrupción. Yo creo que Gabriela Rico Jiménez dijo la verdad y la hicieron pasar por loca, para callar su historia. Gabriela merece respeto, ella sufría terriblemente gritando quiero mi libertad, quiero mi libertad. Quien sabía todo esto era Carlos Slim Domit. Mourinho no debió morir así, sus hijos valen mucho la pena, ellos necesitan a sus padres. A través del cártel del tabaco Slim conoce a los masones de la realeza británica, uno de sus negocios más lucrativo es ese vicio con el clan Illuminati Duke, con la corporación BAT, la British American Tobacco y la Philip Morris International, que fueron nombrados desde 1901 los proveedores oficiales del tabaco de Eduardo VII, rey del Reino Unido, esposo de la Illuminati reina Victoria, reina esclavista y masón que mandó a construir una pirámide egipcia cuando su marido falleció y ordenó luto por 30 años. Ellos son miembros del Gran Arco Real, rito masón de 3 grados en Inglaterra, de los más antiguos desde la refundación de la maldita secta en 1717, a la que pertenecen Chainbaum, López Obrador, Carlos Slim, Carlos Salinas de Gortari, el narco expresidente Cedillo, Peña Nieto, entre tantos criminales que han oprimido México. Tengo confianza en que, como en otros casos, de alguna forma Dios nos librará de este esclavista, de este maldito invasor libanés, que dirige Morena, y que un día llegó a decirse en 2007 el hombre más rico del mundo según la prensa sionista. Desde luego que Eduardo Verástegui, el oscuro, no será presidente de México, por mucho que lo quisiera, el sexo servidor y exproductor de fotografías y videopornográficos enseñando las nalgas, cubriéndose el miembro viril con un cachorro de león, ahora multimillonario, es solo una herramienta para fortalecer a Morena. En Morena está toda la familia del multimillonario Carlos Slim, Miguel Torruco su consuegro, Pepe Chedraui, casado con su nieta, y en la policía a su sicario Omar García Arfuchs, que forma parte de la red de Genaro García Luna, como Pequeño García, y Luis Cárdenas Palominos. También ya me enteré que Tomás Cerón, el torturador que se fue a esconder al Estado de Israel, también es socio de Carlos Slim y fue a torturar gente para robarles documentos como el contrato Mackey que incriminan a Carlos Slim en fraudes bancarios,
él como dueño de una parte de Banamex debe saber mucho, junto con su primo Alfredo Harpelú, socio de López Obrador. El terrorista Genaro García Luna está condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión. Se ha negado a declarar contra Carlos Slim y por eso Estados Unidos lo pone en una celda de castigo, porque no ha querido entregar a sus socios criminales, que también los tiene en Estados Unidos como los directivos de la corporación HP. Pero vamos más lejos, ¿cómo puede ser que siendo socio del terrorismo García Luna está condenado a 38 años de prisión, y que en México, de forma incoherente, la hermana de Xóchitl Gálvez, el partido criminal Morena ordena condena de 89 años de prisión por supuesto secuestro? Además que ya lleva años detenida sin que se le probara nada. Las tonterías de Morena, ante el temor de que la panista Gálvez se aferre como candidata presidencial y repita en 2030. Gálvez siguió criticando el gobierno criminal de Sheinbaum por el campo de exterminio en Teuchitlán, y aunque dijo que no estaría en la política después de ser amenazada de muerte por los cárteles de Claudia, sí ha seguido porque ahora tiene la protección de Trump, o al menos Claudia ya no recibe el apoyo de los matones de la CIA y los millones de dólares que le mandaba Biden a través de la USAID. Gálvez no es ninguna criminal, sino Morena ya la habría metido en prisión. Lo único que hacen es gastar millones en desprestigiarla como también hace Slim a través del marica Eduardo Verástegui, que ya no haya cremas para combatir sus arrugas. Gálvez puede ser presidente de México, lo mismo que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien teme mucho realmente Morena. La razón fundamental es que después de que un asesino, ladrón y terrorista como López Obrador fuera presidente, cualquiera es mejor que él como presidente, cualquier persona aún se le probara un delito, es miles de veces superior, casi santos en comparación a lo sucio de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¿Y si un imbécil financiado por el narcotráfico se presentó 3 veces como candidato presidencial apoyado por los criminales del Cártel del Golfo como Movimiento Ciudadano, PRD, Cártel de Sinaloa, los Zetas, CEJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación o Morena? Pues no veo por qué Xóchitl Gálvez no pueda ser candidata a la presidencia de México 3 veces también. O García Cabeza de Vaca candidato presidencial, porque además fue mentira que lo buscara con ficha roja la Interpol. Cabeza de Vaca me cayó bien desde que humilló en Tamaulipas a López Obrador y en su cara. Señal de que al menos en esa mafia no está Cabeza de Vaca. Héctor Rosales Oficial 2025 Crónicas Especiales. Vamos con nuestra sección de Donald Trump en directo. Y es el presidente de los Estados Unidos que dice a historic moment for the books. Momento histórico para los libros de historia. Donald Trump abolishes the Department of Education. Acaba de abolir o desaparecer el centro de adoctrinamiento gay, de abortos, de lesbianismo, de odio de sexos, de odio de razas, que era el Departamento de Educación Pública de los Estados Unidos. Yo me pregunto si algún día veremos algo tan glorioso como desaparecer la perversa Secretaría de Educación Pública de México, que es miles de veces peor que el Departamento de Educación de los Estados Unidos. All right, it happened. After decades and decades of Republicans promising to intend or get around to sooner or later, President Trump, an executive order that will abolish the Department of Education, and doing, well, it never should have been done in the first place. We did not need that Department of Education. It was a big, bloated mess. It was extraneous, superfluous, unnecessary, unneeded, unwarranted, very, very voracious. That big, silly building sucking up so much money and not helping the children across the country. I did not realize, though, when it was first established, did you actually know it was established right after the Civil War for a little while? And they had the smarts to get rid of it all the way back then after like 2 minutes. Y para que se den cuenta de que esto es una revolución pacífica, porque esto se está dando sin una sola bala, sin un solo golpe, esto es simplemente la firma de una orden ejecutiva que desaparece una institución corrupta hasta sus cimientos. Valiosísima lección que da Donald Trump al mundo
es el cambio el que se está dando. Él no está ordenando misiles, no está ordenando guerras, está ordenando simplemente cambiar el rumbo de una educación empobrecedora a una educación provechosa. Nuevo León, presuntamente violan compañeros adolescente de 16 años con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Rudy Campos. Previamente sus compañeros le llenaron de semen los lentes en el baño. Los agresores Leonardo N., Sebastián N., y otros 3 subieron en redes: así quedó el baño con lo que le hicimos a Rudy, un baño repleto de papeles ensangrentados, no se sabe si de golpes o de un abuso sexual. Leonardo N., por una fuente desconocida en redes sociales, se dijo que es hijo de un colaborador del gobernador Samuel García, ligado al cártel del Golfo y amigo personal de Eduardo Verástegui, parte del cártel del multimillonario Carlos Slim, influyente empresario en instituciones educativas pseudo-católicas y particulares. El grupo de alumnos presuntamente obligaron a Rudy a hacerle sexo oral. El rector es Bruno Cepeda Blauin. Las autoridades de la Universidad Tec Milenio aseguraron que no hubo ninguna denuncia y que por tanto no van a proceder. El gobernador Samuel García niega cualquier relación con el padre de Leonardo N., de quien no se sabe el nombre desde el 15 de marzo, dijo que no es funcionario público en su gobierno. Héctor Rosales Oficial 2025. Bueno, y es así como llegamos al final de la emisión de este 23 de marzo de 2025. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, realiza un donativo por los canales señalados. Nos despedimos con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Si Dios así lo quiere, pues estaré haciendo un nuevo episodio de este programa próximamente. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.